Delincuentes también. Pagan justo por pecadores y el tema de la veracidad probablemente sea eso, ¿no? Que El haya gente tema, que lo usa para su mal uso. el tema de la presunción de veracidad, la explicación que me daba mi juez, y en parte tiene razón, que es necesario para el funcionamiento del Estado. Que si tú ahora no crees la palabra de un guardia civil o de un nacional, se complica el trabajo, porque va a necesitar una exigencia probatoria exagerada, y yo digo, pero es que los guardias civiles, los nacionales, los policías locales, son seres humanos. Y como son seres humanos, por su trabajo, que además entiende, porque hay la presunción de veracidad de los agentes desaparece cuando él es el afectado en el hecho. Por ejemplo, un atentado de autoridad con lesiones. Si esa persona es denunciante, ya no tiene presunción de veracidad, se trata como un testigo normal. ¿Por qué? Porque su declaración puede estar afectada por el daño que ha sufrido respecto a esa persona y puede ser exagerado. Pero en este tipo de investigaciones, yo entiendo que los agentes actuantes también están afectados porque es su trabajo, su éxito y la necesidad de respuesta o la exigencia de respuesta que le da o que le exige el Estado, el Ministerio del Interior y a todos los organismos al que pertenecen. Y tienen el convencimiento pleno de que esa persona está haciendo eso aunque no lo vea hacer. Y al final, ese es el problema. Y para mí hay una subjetivización que debería dar lugar a una exigencia superior, probatoria, periférica, es decir, fotografías y una serie de cuestiones más fuertes. El problema es que luego son los juicios se ve mejor, se ve más latente, es decir, sí que se aprecia esas exigencias, porque llevan a muchos juicios con agentes diciendo X, pero como esa declaración no tiene la solvencia ni la fortaleza necesaria, se ha llegado a absolver a las personas. Pero el problema es que para llegar a ese camino muchos han estado en prisión provisional año, año y medio, meses, y luego se les ha absuelto. ¿Por qué? Porque inicialmente la investigación es tan compleja que lo que dan por bueno para simplificar el trabajo que se requiere en un juego de instructor que está saturado de casos, saturado de procedimientos, es lo que dice la policía y lo que dice Fiscalía, que ha estado mano a mano, codo a codo, porque cuando tú tienes a los agentes están en contacto con el fiscal, que es el que va moviendo un poco la instrucción policial previa a empezar a judicializarse y el que informa sobre si ve viable o no la necesidad de adoptar una serie de medidas. Y al final, inicialmente, lo que se hace es Fiscalía, ¿quién vas a pedir ¿para quién vas a pedir alguna medida? Para este, para este, para este. El juez a lo mejor estudia un poco y ve un poco exagerado para uno y tenemos sus decisiones. Pero normalmente van codo con codo. ¿Y qué pasa con eso? Que lo que tenemos es esa primera mano y después tenemos la audiencia que está cargada de trabajo y cómo va a hacer, a la que se le llegan miles de recursos para ver si mantiene o no la presión provisional y cómo se va a leer procedimientos de 4.000 folios para resolver si es verdad o no. Pues lo que hace es dar credibilidad a la decisión del juzgado, salvo que sea muy claro y tú le expongas tus motivos de decir, oiga usted, aquí ha sucedido esto, esto, esto y esto. Y tú le des las bases para decir, pues sí, tienes razón, esto es exagerado, no debe estar en prisión provisional por X motivos. Y ese es el trabajo nuestro. Pero cuando son una serie de indicios sueltos y se saca una serie de conclusiones, es muy complejo, muy complicado, si no hay un error muy claro, hacer ver que esa persona es exagerado que está en prisión provisional. Porque la prisión provisional debe ser la última medida ya. Siempre tiene que buscar alternativas, porque lo que asegura es que la persona vaya a juicio. Si no tienes base para afirmar que no va a ir a juicio, al menos con el transcurso del tiempo cambia un poco la medida, porque al principio esto se está endureciendo mucho desde que hemos visto esto. Hay una sensación de que se han puesto de acuerdo las audiencias para endurecer y alargar las prisiones provisionales que antes en los grupos criminales y demás duraban menos, con el fin de decir que la gente no tenga esa sensación de impunidad, porque cuando la gente ve que sale el narcotraficante, dice, míralo, ya lo pusieron en libertad, en 4 o 5 meses ha salido, lo que no sabe que después va a dar un juicio y vuelve a cumplir, pero es que lo que hay que evitar, lo que se evita con un excesivo uso de la prisión provisional es que una persona finalmente salga absuelta y ya está un año y pico en la calle. Es que hay un juicio y unos derechos fundamentales, la presunción de inocencia, si después sale condenado, cumplirá la pena. Sí, hay muchos casos.